La dictadura cívico-militar que comenzó el 27 de junio de 1973 marcó el inicio del neoliberalismo en Uruguay. La caída del salario real, el aumento del desempleo y la crisis cambiaria que desembocó en un profundo endeudamiento externo del país fueron consecuencia de esa política económica. A 40 años del golpe de Estado, esto fue lo que la dictadura nos dejó. El capítulo está dedicado a la política económica. Desde el punto de vista de la política económica, la incorporación de la dictadura en el Uruguay supuso el comienzo de la puesta en práctica de modelos de política económica liberal o neoliberal con, digamos, líderes mundiales como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que eran algo así como los estandartes internacionales de la doctrina, se fueron extendiendo en el mundo y la dictadura uruguaya asumió ese rol y practicó esa política económica. ¿La dictadura tuvo un modelo desde el punto de vista económico? La dictadura tuvo un modelo, digamos, un modelo que se caracterizó por un cambio de las reglas que se venían aplicando en el país, que era una estrategia más bien de mayor dirigismo vinculado a la economía para pasar a una aproximación mucho más de juego de los mercados, de libertad. La apuesta estadounidense a que existieran economías liberales se cumple, ¿no? Se empieza a cumplir, 59, reforma cambiaria y monetaria, 60, firma de la primera carta de intención con el FMI, es decir, un modelo liberal en donde ya no hay una economía subsidiada, no hay trabas para la importación, para la exportación, un modelo económico liberal que va a ser muy resistido por los movimientos sociales, movimiento sindical, movimiento estudiantil y por algunos partidos políticos. Pensemos que el antagonista de este modelo es el vallismo de la 15. El país vivía un proceso de crisis económica muy aguda, con un retroceso en su capacidad productiva. Y eso significaba una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y también representaba una pérdida para los sectores poseedores de riqueza. Es decir, disminuía la tasa de ganancia de los capitalistas. Esa crisis repercutía también en esa dirección. Entonces la disputa era por conservar esa tasa a expensa de quién, a expensa del nivel de vida de los trabajadores. No es novedad, lo estamos viendo ahora en Europa también, ¿no? O sea que es una vieja receta. ¿Cuál fue el proyecto? El proyecto, además, y esto lo vincula con la situación previa a la dictadura, se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, que elabora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, electa, designada por el gobierno electo en el 71, que asume en el 72 y genera su proyecto de desarrollo. Sin embargo, el proyecto continuó y en octubre del 74, el cónclave de San Miguel primero y el cónclave del Nirvana después, reafirma la línea económica de ese plan, que tenía dos sustentos teóricos principales: la liberalización de la economía y la apertura externa de la economía. Modelos liberales y aperturistas. Algunos más radicales, como el chileno, que fue radicalmente liberalizador y aperturista, y otros como el uruguayo, que fue un modelo mucho más, como vamos a ver ahora, transicional y gradual. Esto es lo que quisimos terminar con la reunión de San Miguel. Quisimos que el plan de desarrollo partiera de una unidad global de criterio y un compromiso de cumplimiento entre todos quienes tenemos la responsabilidad, entre nosotros y frente a la opinión pública y frente al país. Ustedes van a encontrar en la primera página del acta número 1, cuando se dice cuáles son las razones, los objetivos, las finalidades de la reunión, que allí se trata de lo que he expresado: coordinar, instrumentar, fijar plazos, fijar prioridades, fijar responsabilidades para la ejecución del plan de desarrollo y además fijar metas, objetivos y políticas. Eso estaba, por cierto, definido con anterioridad. Si partimos de las primeras definiciones de la academia, que fue la de Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino,
Él definió, empezando con la dictadura de Onganía, a estos regímenes como autoritarismos burocráticos. Y era una explicación, de nuevo, de énfasis socioeconómico estructural. Él hablaba de alianzas de intereses entre grupos económicos con las Fuerzas Armadas por la percepción de la movilización social como amenaza a la misma perdurabilidad del sistema de dominación capitalista. La dictadura no hizo otra cosa que continuar la política económica trazada desde los tiempos de Pacheco. Lo único que le agregó el aditamiento de la suspensión total de todo tipo de libertad y de garantía en el país. Lo que Pacheco intentaba hacer a través de las medidas prontas de seguridad, que se transformaron en el instrumento de gobierno, ellos simplemente lo transformaron en forma permanente de gobernar, sin parlamento además para no complicarse la vida. Y al mismo tiempo, entre los militares no había pensamiento económico claro. Si uno recorre toda la documentación de las reuniones, de los cónclaves, de ese segundo semestre del 73 y comienzo del 74, uno lo que ve son las posiciones más antagónicas, más contradictorias. Y el agravamiento de la coyuntura económica internacional y obviamente impactando al Uruguay. Es a mediados del 74 en donde, bueno, como una decisión digamos, de la dictadura en su conjunto, se le da la conducción de la política económica a Alejandro Beck Villegas. Ahí se inicia la política económica de la dictadura. Era un plan fuertemente liberal que de alguna manera incorporaba el recetario clásico de las políticas liberales extremistas. ¿La economía uruguaya creció? La economía creció. Y creció en base a un modelo aperturista y liberalizador, como dije, desde el punto de vista teórico, y sobre todo basado en las exportaciones. ¿Y cuál era la principal restricción que tenía un modelo exportador? El costo laboral. La carne uruguaya es embarcada en bodegas refrigeradas hacia los 5 continentes. Pero las extremas exigencias de los distintos mercados compradores hacen que gran parte de la producción sea exportada en forma de cortes especiales, para lo cual todos los establecimientos cuentan con el personal y la infraestructura adecuada. Los cortes especiales son envueltos individualmente y acondicionados en cajas que facilitan su almacenaje y conservación en cámaras refrigeradas para su posterior comercialización. La dictadura es, en alguna medida, el mecanismo autoritario para poder bajar los salarios. Se suspenden los consejos de salarios y se decide que los salarios aumenten por decreto, siempre por debajo de la inflación previa al aumento por decreto. Y para hacerlo resumidamente, los salarios cayeron un 40% entre 1974 y 1980 y un 20% más después de la crisis del 82. El modelo económico uruguayo creció porque transfirió riqueza del trabajo al capital y además por una política intervencionista del Estado para transferir vía subsidios dinero a las empresas, reintegros, crédito barato, etcétera, en contra de lo que decía la teoría de que había que liberalizar y que el Estado no debía participar. Un nuevo impulso tuvo en los últimos tiempos la industria de carrocerías, según se pudo apreciar en la primera exposición del Carrozado Nacional. Los fabricantes, que alcanzaron un excelente nivel, cuentan con créditos del Banco de la República, que otorga amplias facilidades a las empresas nacionales, alcanzando estos hasta el 90% del costo total. Porque intervienen para reestructurar la economía y matar a los trabajadores, digamos, ¿no? Y van hacia una verdadera liberalización, fracasa y viene la gran crisis. O sea que el modelo creció mientras pudo quitarle ingresos a los trabajadores y el Estado pudo subsidiar parte del desarrollo productivo. Estrictamente lo que la dictadura hizo de la peor manera posible fue resolver un problema que estaba pendiente desde principios de los años 60, que era cómo dar cuenta de la liquidación del Estado neobayista. La dictadura pudo hacer lo que ningún gobierno democrático podía hacer, disciplinar a los sindicatos mientras estaba haciendo una transición a costa de los sindicatos. Walter Cancela y Alicia Melgar, cuando han definido esa política económica, en un libro de la época, lo llamaron la estrategia de la desigualdad. Y en realidad Beck Villegas lo explicó de manera muy clara, contestando lo que había sido una frase emblemática del Uruguay del primer vallismo. Recuerdas que José Vallejo Ordóñez dice: hay que hacer un país modelo para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, en donde los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos.
Y Beck Villegas lo explicó de manera muy concreta. Dijo, para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. El conjunto de efectos fue muy negativo. Si empezamos por alguno de los principales, nunca logró sacar al país de sus mediocres comportamientos en materia de inversión y producción, jamás. Tuvo ahí alguna época muy efímera, esto es muy corta, en la que Uruguay amagó a tener un crecimiento algo más importante que en los años previos, pero duró lo que un lirio. Y duró lo que un lirio porque no había fundamentos para ese crecimiento, y no había fundamentos porque no había inversión. Y no había inversión, entre otras cosas, porque se practicó una política económica bastante contradictoria con los fundamentos de una economía que crece. A ello hay que agregar desequilibrios macroeconómicos muy graves. El gobierno y el Estado buscaba, a través de iniciativas, transferir el liderazgo a esos sectores empresariales que tenían que ser el motor dinamizador de una nueva economista que dejara atrás el viejo estatismo vallista y que afirmara, bueno, una suerte de revolución capitalista, por llamarlo de alguna manera. Esa política fracasa. Y a partir del 78 comienzan los tiempos del otro modelo, del modelo plaza financiera, de la tablita, para decirlo en clave popular. Autoridades civiles y militares, señoras y señores, las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Nación me han designado para conducir el proceso de reconstrucción nacional en la etapa de su normalización institucional. La economía, perturbada en sus raíces por la situación de caos imperantes en los años precedentes y afectada en forma permanente por errores acumulados a lo largo de décadas, ha comenzado a restablecerse, aunque con dificultades derivadas de coyunturas mundiales especialmente desfavorables. Es propósito del gobierno que me toca presidir mantener la política que se ha venido aplicando con los ajustes coyunturales que sea menester introducirle. De un modo particular, creo necesario afirmar que no habrá cambios ni aventuras en la política fiscal y monetaria. Esa segunda instancia de un mismo ajuste estructural, los objetivos seguían siendo los mismos, cambiaban los instrumentos, termina en un fracaso capital. Cuando, bueno, pocos días antes de las elecciones internas de los partidos habilitados en noviembre del 82, el gobierno del entonces presidente, dictador Gregorio Álvarez, decreta el feriado bancario, el dólar pasó de 10 a 30. Cuando reabren el mercado financiero local a la semana siguiente, el dólar y también las deudas en dólares se habían multiplicado por más de 3. El país tuvo una inflación muy severa, tuvo una política cambiaria nefasta que culminó de las peores maneras posibles que yo recuerde en la historia contemporánea del Uruguay. Todavía tengo grabada la fecha de 28 de noviembre de 1982 y una escalada de efectos tremendos en materia de endeudamiento, crisis financiera, quiebra de instituciones financieras. O sea, fueron como en cascada encadenándose efectos negativos muy importantes. El 25 de noviembre de 1982, el Banco Central se retiró del mercado cambiario anunciando el abandono del cronograma de cotizaciones anticipadas. Este episodio ha sido conocido como el quiebre de la tablita. El gobierno dejó de controlar el precio del dólar, lo que provocó la suba estrepitosa de su valor. En solo 2 días, el dólar pasó de 13 a 39 pesos uruguayos. Ante esta situación, en diciembre de 1982, el ministro de Economía, Valentín Arizmendi,
fue sustituido por Walter Luciardo Aznares. A partir de ese momento, se desencadenó una de las peores crisis económicas de la historia del país, que develó las insuficiencias del modelo económico de la dictadura. Los costos de ese ajuste recesivo son dramáticos. Había un reconocimiento expreso del fracaso de la política económica de la dictadura, de ese proyecto del ajuste estructural. Pero lo que el país debió hacer, luego de firmar una carta de intención leonina con el Fondo Monetario Internacional en los primeros meses del 83, y luego aplicar una pauta de recesión con el único objetivo de evitar la cesación de pagos, fue terrible. Nosotros tenemos mucho más cerca la debacle del 2002. Bueno, en términos de medición, el ajuste recesivo del final de la dictadura fue peor. Esto es también un derecho humano violado por la dictadura, el derecho a sobrevivir económicamente. Durante 14 años se estuvo recortando paulatinamente y permanentemente el nivel salarial de los trabajadores. ¿Qué hicieron las familias para enfrentar este enorme deterioro de sus ingresos? Empezó a incorporar nuevos miembros de la familia que trabajaran. Aumentó la tasa de actividad femenina, pasó de menos de 20% a más de 40%, la tasa de actividad de las mujeres. Empezaron a trabajar jóvenes a edades más tempranas, digamos. Entonces, claro, el consumo a veces, cuando uno mide el consumo en la familia, es lo que medía Luis, no cayó tanto, pero porque en vez de trabajar uno, trabajaban 2 o 3 en cada hogar, digamos, ¿no? Lo que vino después en los últimos 2 años ya no es ajuste estructural. Es curioso, pero Gregorio Álvarez invitó para que asumiera ese rol a Alejandro Beck Villegas, que es el último ministro de Economía de la dictadura. En algún sentido fue el primero, porque en realidad tenemos política económica de la dictadura a partir de mediados del 74. Y fue el último, ya con un objetivo muy concreto. Beck Villegas asume ese ministerio, como él dijo, para no entregar a la democracia una economía que fuera un tacho de basura. ¿Con qué país se encontró el gobierno democrático desde el punto de vista económico? Estoy hablando del periodo 1985-1990. Sí, desde el punto de vista económico, es lo que yo llamo un libro que sacaras hace unos meses, en un desorden colosal, que era una frase de Keynes. O sea, todos los parámetros, es como si alguien se hiciera un análisis clínico, ¿no es cierto? Y todo le diera mal, ¿no? El colesterol, la glucemia, todo, pero mal. Amigos, pasado el primer mes de actividades del gobierno democrático, el país entero reconoce que ha recobrado su tradicional clima de libertades. Quiero, sin embargo, en esta intervención de hoy, detenerme en la situación económica, que es la mayor preocupación. Nadie se ha engañado de que estábamos ante una situación crítica. Yo mismo fui muy claro antes de las elecciones y por eso mismo todo el país lo recuerda. Fui muy realista en mis apreciaciones y muy parcos en promesas, porque advertíamos las restricciones económicas enormes que heredaría el régimen democrático. Lo dijimos 1 y 1000 veces. Luego de pasado este mes y hecho un primer inventario de la situación, podemos afirmar que las cosas son peores que cualquier apreciación previa. Y que lo mejor entonces es conocer la verdad de frente para actuar en consecuencia. Cifras que hoy serían para nosotros impensadas, pero en ese momento era lo que existía. La desocupación era enorme, llegaba, depende del mes que si midieras, 17, 16, 18%. La caída del salario real, o sea, la distribución negativa del ingreso había sido gigantesca. O sea, todos los parámetros estaban muy mal, y además que estaban muy mal todos los parámetros, quedaban latentes algunos problemas, como era la deuda externa, que era agobiante, tenía casi el tamaño del producto, y también los 3 bancos más importantes del país estaban por resolverse. ¿Cómo fue la herencia de la dictadura en lo económico? Fue tremenda, incluyendo, por supuesto, la deuda, incluyendo la crisis financiera, la quiebra de instituciones, en definitiva, la enorme falta de confianza que había en el país.
Es preciso decir también aquí que ese ingreso reducido se ha distribuido a su vez peor, con un crecimiento del Estado. Normalmente, además, invertido mal en inversiones, en gastos improductivos. Este dato es muy importante y no se ha señalado lo bastante, porque el hecho es que, en nombre de una política liberal o neoliberal que pretendía reducir el Estado, se ha reducido el consumo privado y ha aumentado el consumo del Estado. ¿Cómo fue llegar al Banco Central y encontrar que no había ni una sola moneda en la caja fuerte? Toda la teoría económica se basa en que hay confianza, ¿sí? En que la gente tiene confianza. Y cuando tú no tenés confianza, cuando no existe la confianza, te quedas sin teoría económica. Tú tomas una medida y no sabes si esa medida va a repercutir de una forma o no. Y para eso no hay teoría. Yo te soy franco, muchas veces caminaba solo por la playa pensando cómo iba a arreglar tal o cual problema, porque en esas cosas yo le debo casi todo a los funcionarios que tuve en el banco y a los compañeros, digamos, de los distintos ámbitos que nos ayudaron, tanto sea parlamentario como sindical, como lo que fuera. Pero uno al final se siente solo, la decisión la tomas tú. La tomas tú. ¿Cómo fue la primera misión del gobierno a Estados Unidos? Mi primera misión, yo entro en abril, en mayo, había que empezar a renegociar la deuda externa. Llegábamos a hablar con el presidente del Banco Central de Italia, nos miraba, si no es normal que hubiera ido el presidente del Banco Central de Uruguay, puede ser más habitual, pero que haya el presidente del Banco Central de Uruguay con dos connotados economistas de los dos otros partidos que formaban la enorme mayoría del electorado del país, era una cosa muy rara. Y eso ayudó, todo ese tipo de cosas permanentemente fueron mostrando afuera y adentro, adentro que había como una unión en una cantidad de cosas, más allá de que cada uno pudiera tener una opinión u otra, o discrepar totalmente. ¿Cometieron delitos económicos los dictadores? Bueno, yo no puedo aportar, para contestar esta pregunta, casos o situaciones específicas. Entre otras cosas porque sinceramente no dispongo de elementos de juicio. Pero las condiciones para que hubiera habido delitos económicos estaban todas dadas. Autoritarismo, falta de control, opacidad total, bloqueo a todo tipo de información relevante, impunidad, la justicia no existía. Claro que los intermediarios en la tablita, los que manejaban las cosas, los señores generales, terminaron siendo hombres de fortuna. Se enriquecieron. Patrón de pastoreo, dueño de cadenas de estaciones de servicio, grandes apartamentos el otro. Uno presidente del Banco de la República que hace para su hija un casamiento real, iluminando a giorno la Plaza Matriz y saliendo todos los generales y las señoras con vestidos largos, caminando lentamente desde la catedral hasta el Club Uruguay, la banda tocando. Ese casamiento medieval o centroamericano con bananas incluido, ese lo vimos acá. Fue canalla e infame y fue ridículo.
económica. Desde el punto de vista de la política económica, la incorporación de la dictadura en el Uruguay supuso el comienzo de la puesta en práctica de modelos de política económica liberal o neoliberal con, digamos, líderes mundiales como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que eran algo así como los estandartes internacionales de la doctrina, se fueron extendiendo en el mundo, y la dictadura uruguaya La dictadura cívico-militar que comenzó el 27 de junio de 1973 marcó el inicio del neoliberalismo en Uruguay. La caída del salario real, el aumento del desempleo y la crisis cambiaria que desembocó en un profundo endeudamiento externo del país fueron consecuencia de esa política económica. A 40 años del golpe de Estado, esto fue lo que la dictadura nos dejó. El capítulo está dedicado a la política económica. Asumió ese rol y practicó esa política económica. ¿La dictadura tuvo un modelo desde el punto de vista económico? La dictadura tuvo un modelo, digamos, un modelo que se caracterizó por un cambio de las reglas que se venían aplicando en el país, que era una estrategia más bien de mayor dirigismo vinculado a la economía para pasar a una aproximación mucho más de juego de los mercados, de libertad. La apuesta estadounidense a que existieran economías liberales se cumple, ¿no? Se empieza a cumplir, 59, reforma cambiaria y monetaria, 60, firma de la primera carta de intención con el FMI. Y repercutía también esa dirección. Entonces la disputa era por conservar esa tasa a expensa de quién, a expensa del nivel de vida de los trabajadores. No es novedad, lo estamos viendo ahora en Europa también, ¿no? O sea que es una vieja receta. ¿Cuál fue el proyecto? El proyecto, además, y esto lo vincula con la situación previa a la dictadura, se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, que elabora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, electa, designada por el gobierno electo en el 71, que asume en el 72 y genera su proyecto de desarrollo. Sin embargo, el proyecto continuó y en octubre del 74, el cónclave de San Miguel primero y el cónclave del Nirvana después, reafirma la línea económica de ese plan, que tenía dos sustentos teóricos. Es decir, un modelo liberal en donde ya no hay una economía subsidiada, no hay trabas para la importación, para la exportación, un modelo económico liberal que va a ser muy resistido por los movimientos sociales, movimiento sindical, movimiento estudiantil y por algunos partidos políticos. Pensemos que el antagonista de este modelo es el vallismo de la 15. El país vivía un proceso de crisis económica muy aguda, con un retroceso en su capacidad productiva. Y eso significaba una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y también representaba una pérdida para los sectores poseedores de riqueza. Es decir, disminuía la tasa de ganancia de los capitalistas. Esa crisis